Dios le bendiga a todos los que nos están sintonizando en este momento, escuchando por este medio. Que Dios lo bendiga y espero que se conecten en el nombre de Jesús para que escuchen este mensaje dado por el Señor Jesucristo en esta nueva experiencia que el Rey de Gloria me da para su pueblo, una nueva experiencia que el Señor Jesucristo me da para su iglesia. Necesita escuchar este mensaje. Espero que sea de gran bendición para tu vida este nuevo mensaje dado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde el mismo Señor Jesucristo me lleva al infierno a mostrarme lo que hay allá y quienes están en aquel lugar, donde me muestra pastores, evangelistas, misioneros, en aquel lugar un cantante cristiano pidiendo misericordia al Señor en aquel lugar, y el Señor me lleva rápidamente, estando el día sábado, este día sábado que ha pasado, el Señor me muestra. Estando yo en la presencia del Señor, en una oración, el Señor le habla a la sierva de Dios y le dice que hoy me iba a dar una experiencia nueva. Y empezamos a buscar la presencia de Dios en un círculo de oración y buscando la presencia del Señor Jesucristo. En ese momento mi cuerpo empieza a temblar de la presencia del Señor y siento que la respiración se me empieza a ir. La respiración se me empieza a ir y yo le decía: Señor, dame fuerza. Ayúdame, Señor, en tus manos me pongo, Señor, y hágase tu voluntad, Espíritu Santo. Y yo sé que tú eres mi fiel amigo y tú nunca me vas a dejar. Y el Señor me dice: no temas, hijo, porque yo voy a mandar a mi ángel Gabriel para que sea llevándote a mi presencia. Y cuando siento que ya no puedo respirar, empiezo a observar miles, millones de demonios a lo lejos, aventar lanza, aventar diferentes armas del enemigo, pero había una cobertura del Espíritu Santo que nos cubría. En ese momento, cuando yo siento que ya no puedo y no tengo fuerzas, ningún poco de fuerzas, doy el último suspiro para agarrar aire y siento que ya no agarro aire. En ese momento caigo al piso y cuando caigo al piso mi espíritu sale y en ese momento el Señor me lleva en espíritu a mostrarme lo que está preparado para su pueblo y lo que está preparado para aquellas almas que no quieren vivir en santidad, aquellas almas que no se quieren alejar del pecado. Y en ese momento veo al ángel Gabriel descender y él me dice: tómate de mi mano porque yo soy Gabriel y he venido para llevarte a la presencia de mi Padre. Y en ese momento yo me tomo el ángel, de la mano del ángel de Gabriel y empezamos a ascender a los cielos, a los aires. En ese momento asciendo a los cielos, cuando asciendo a los aires nos paramos en medio de aquellos aires y empiezo a observar una ciudad y me dice: observa esto porque esto es Nueva York, observa porque el juicio de mi Padre caerá también sobre Nueva York. Y observo aquella gran ciudad, observo como hay mucha luz y me dice: porque en Nueva York es una de las peores ciudades, es una Sodoma y Gomorra, obsérvalo. Y observo miles de luces, edificios y me dice: mira, porque todo esto está por acontecer. Y empiezo a observar como todo Nueva York se empieza, cuando veo que todo Nueva York se empieza a mover, en ese momento observo y el Señor me dice: obsérvalo. Aquel ángel me dice: observa. Y ahora observa un letrero y observo un letrero muy grande. Ese letrero decía Hollywood. Y ni bien se empezaba a mover, veo como aquel letrero se viene encima, se cae, veo como los cerros se empiezan a desboronar y el ángel me dice: porque ya va a llegar aquel día en que el juicio de mi Padre será derramado y a muchos no se le olvidará aquella noche en el que el juicio de mi Padre va a ser derramado. Será una noche oscura cuando el juicio acontezca. Obsérvalo, obsérvalo. Y observo también México, la capital de México. Cuando observo aquella capital de México, observo el Zócalo de México como cae. Se hace en pedazos el Zócalo de México, no queda nada del Zócalo. En ese momento observo aquel que se llama el ángel de la independencia. Veo como apenas empieza a temblar la tierra y aquel ángel de la que se dice de la independencia cae. Y me dice el Señor: observa porque todo está por acontecer ya, todo está por moverse ya. Observa porque el juicio de mi Padre, me decía aquel ángel Gabriel, está por acontecer y a muchos no se le olvidará aquella noche y en aquella noche muchos caerán al infierno. Entonces él me dice: tómate de mi mano porque empezaremos a llegar a la presencia de mi Padre, porque mi Padre te está esperando. En ese momento él me toma de la mano. Cuando él me toma de la mano empezamos a subir. Y cuando empezamos a subir, llegó a un escritorio. Cuando llego a un escritorio, veo al Señor Jesucristo escribiendo. Cuando veo al Señor Jesucristo escribiendo, en ese momento el Señor me dice: siéntate. Él estaba en un escritorio
Y yo me siento. Y entonces el Señor me dice, y yo le pregunto, Señor, ¿qué estás haciendo? Él me dice, estoy escribiendo porque mandaré mensajes con Gabriel. Porque Gabriel es el que lleva mensajes a mi pueblo. Gabriel es el que lleva mensajes a mi iglesia. Y Gabriel el día de hoy llevará esos mensajes a diferentes iglesias. Así como yo te he mandado un mensaje con Gabriel en aquel rollo, así también le voy a mandar mensajes a mis otras iglesias escogidas. En ese momento cuando Él me dice eso, Él se para y Él me dice, ahora tómate de mi mano, porque empezaremos a bajar y empezamos a descender hacia abajo. Y yo decía en mi mente, Señor, tú me vas a mostrar el infierno. En ese momento Él no me responde, me dice, tómate de mi mano, y aquella llama de fuego yo me tomo de la mano del Señor Jesús. Y empezamos a caminar sobre un camino oscuro, sobre un camino muy oscuro. Y entonces el Señor me dice, tómate de mi mano, porque es necesario que yo te muestre esto. Y escucho muchos gritos y lamentos diciendo, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Me dice el Señor, observa este lugar. Al momento llegamos a unas llamas tan espantosas y unos gritos se escuchaban diciendo, ay, Señor, ten misericordia de mí. Ay, Señor, ten misericordia de mí. Y en aquel momento veo aquellas llamas al rojo vivo. Veo miles, millones de almas clamando a gran voz pidiendo misericordia. Y el Señor Jesucristo me dice, así como yo soy real, así también este lugar es real. El infierno es real. Dile a la humanidad que este lugar es real. Así como yo lo soy, así también el infierno es real. En ese momento yo veo a una persona que cae en aquel momento, y ese era un pastor que caía a aquel lugar de tormento, al infierno. Veo como aquel pastor cae a aquel lugar. Al momento él toma una Biblia en el infierno y entonces le clama a gran voz diciéndole al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Y me dice el Señor, obsérvalo, porque Él es un pastor en la tierra. En ese momento Él pasa una pantalla, el Señor, en mi vista, y veo como había dos ofrenderos, uno de diezmos y uno de ofrendas. Y el Señor me dice, porque ningún ratero entrará a mi presencia. Y entonces veo como un ofrendero, pero él no era de diezmo, y veo como él solamente veía cuando los hermanos pasaban a depositar su diezmo, veía cuántos diezmos iban, veía como los ojos le brillaban. Y el Señor me dice, él hablaba de la santidad, él hablaba de la sana doctrina, pero él no hablaba por amor a mí, él hablaba más por amor al dinero, por amor a los diezmos. Y me dice el Señor, sí, los diezmos le pertenecen al que predica, los diezmos le pertenecen al pastor. Pero dile a todos los pastores que no prediquen por amor al dinero, que prediquen por amor a mí. En ese momento, aparte de eso, me dice el Señor, no solamente en los diezmos, mira lo que hacía con las ofrendas. Veo otro canasto de ofrendas y veo cómo él toma aquellos billetes y monedas cuando ya no había personas y se las echaba en su bolsa. Y el Señor me dice, porque escrito está, ningún ratero entrará a mi presencia. Y él robaba las ofrendas de mi iglesia, las ofrendas de mi pueblo. Y veo como aquel hombre estaba gritando, Padre, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor Jesús. Ten misericordia. Y el Señor le dice, ya no hay misericordia para ti. Y entonces el Señor le alza su voz y le dice, gusano será en tu cama y gusanos te cubrirán. Y en aquel momento veo a otra persona, seguimos caminando. Y cuando él observa al Señor Jesús, le dice, Señor, Padre, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué me has hecho esto, Señor? Y el Señor le responde, ahora me preguntas por qué me has hecho esto y no te acuerdas lo que hacías en la tierra. En ese momento pasa una pantalla en mi vista y me dice el Señor, obsérvalo, ¿quién es este? Es un cantante cristiano que cantaba alabanza acá en la tierra. Y ese personaje, ese cantante, era Julio Elías, quien estaba en el infierno siendo atormentado por aquella llama. Era Julio Elías que estaba siendo atormentado. Y el Señor me dice, porque escrito está en mi palabra, ningún fornicario, ningún adúltero entrará delante de mi presencia, porque delante de mi presencia no se admite ningún pecado alguno. Y aparte de que él me robaba en las alabanzas, él le robaba a mi pueblo, él le robaba a mi iglesia, mira lo que hacía en la tierra. Y yo lo veo con una mujer, y el Señor me dice, él era un fornicario, y ese hombre es Julio Elías, quien está siendo atormentado. Lo veo como está con una mujer, y el Señor me dice, observa lo que él hacía con aquella mujer. Y es por eso que este lugar le pertenece a él. Y aquel hombre cantante gritándole y diciéndole, Padre, ten misericordia de mí, Padre, dame otra oportunidad.
Y el Señor le responde: no, la oportunidad, la misericordia se ha acabado para ti. Gusanos será en tu cama y gusanos te cubrirán. Y empezamos a caminar nuevamente y veo a un hombre a lo lejos gritando, siendo atormentado en una llama de fuego. Y aquella persona decía: Padre, ten misericordia de mí, Padre. Y el Señor le responde: yo no soy tu Padre. En ese momento aquel hombre le dice: Señor Jesús, ten misericordia. Y yo le digo: Señor, ¿quién es él? Él me dice: él es tu abuelo, que está en este lugar, Padre de mi padre. Y me lo observa en una pantalla el Señor. Me dice: porque a él le predicaron de mi palabra. A él le predicaron de mi palabra, y obsérvalo donde está ahorita. Y mi abuelo me dice: dile a mis familiares que no vengan a este lugar. Dile a mis 2 hijas que no vengan a este lugar. En ese momento me dice: porque observa, me dice mi abuelo, observa ese camino que tú ves allá. Y veo como una tarima arriba del infierno, arriba de las llamas. Una tarima, y en esa tarima iban caminando miles, millones de personas rumbo al infierno. En ese momento veo como almas están cayendo al infierno. Alma tras alma caen al infierno. Y el Señor, y aquel hombre, mi abuelo, me dice: mira, porque todas esas personas van caminando por este lugar. Y no solamente dile a mis familiares que no vengan a este lugar. Diego, dile a la humanidad que no venga a este lugar, porque este lugar es real. Este lugar es real. Y aquella persona gritaba y me decía: este lugar es real, dile a la humanidad. Y entonces yo le digo en mi mente: Señor, ten misericordia, porque él es un familiar mío. Y el Señor me dice: la misericordia se la di en la tierra, y ahí le predicaron de mi palabra. Y yo digo en mi mente: es verdad, ya no hay misericordia.